què tal? Molt bona vesprada, benvinguts un dia més, com sempre, al vostre espai, al vostre programa que dediquem cada dia a parlar de falls de festa, en definitiva, a parlar de lo nostre, a la nostra província de València, on la festa és protagonista en tots els aspectes i àmbits culturals. Així que, com cada dia, podem trobar tota la informació així, a la vostra televisió, també al diari digital, referent al món de la festa, de la cultura, pendents també de les fogueres d'Alacant, que estan ja ahí a 3 dies, així que tota la informació al diari digital www.vivilasfalles.es, www.vivilasfalles.es, també als xarxes socials, al Facebook, al Twitter i Instagram, podem trobar tota la informació en qualsevol lloc, en qualsevol moment i en qualsevol instant, i també, si no, que nos envie la seva informació, que és tan important. Nosaltres donem la informació, com rebre la informació, la vostra informació del vostre col·lectiu, de la vostra festa, en definitiva, al correu electrònic que tenen en pantalla, noticias.vivelasfalles@gmail.com, noticias.vivelasfalles@gmail.com. Ara sí, comencem un programa on anem a parlar un poquet de les festes molt antigues, de les arrels a la nostra província de València i, sobretot, d'una de les festes més antigues de la nostra ciutat. Vive les festes es apropa, com sempre, les festes i la cultura. Avui ens aturem a Olocau per parlar amb l'alcalde Antonio Ropero de l'Iberfesta, un esdeveniment que serveix per a donar a conèixer i difondre el patrimoni valencià iber mitjançant la representació teatralitzada i altres activitats. I de la mà dels seus protagonistes els avancem la celebració del Corpus, una de les més importants d'Espanya i que cada any ompli el centre de la capital del Túria. Es remunta al segle XIV, durant anys fou considerada la festa grossa de la ciutat de València i ha sigut declarada bé d'interès cultural immaterial. Retrocedim en el temps i es vestim de festa. Pues comencem ja parlant d'una festa que sense dubte ha passat de ser la història de la nostra província de València, del seu poble, del seu municipi, del nostre país, i a més ens van a contar perquè són un referent a nivell europeu. Pues de la seva història han fet una festa i, sense dubte, el pròxim cap de setmana teniu que visitar Olocau per diferents motius. Hay que anar a Olocau durant tot l'any, però sobretot és el pròxim cap de setmana, el dia 9 i 10 de juny, pues a esta ciutat, a esta població que se vuelca en una recreación histórica muy importante. Y para hablar de todo ello, tenemos con nosotros al alcalde del municipio. Muy buenas tardes, ¿qué tal, alcalde? Buenas tardes. Iberfesta. Efectivamente. Que ya parece que no, va cogiendo nombre, va cogiendo repercusión y no solo a nivel local, sino a nivel internacional, en un referente de la recreación histórica de lo que fue, ¿no?, la época íbera en vuestro municipio. Sí, nosotros lo que hemos intentado desde el primer día era de alguna manera recuperar nuestra historia y nuestro patrimonio. Qué mejor darlo a conocer, aparte de las visitas guiadas que tenemos de miércoles a domingo durante todo el año, planteamos la idea de crear una fiesta con el Museo de Prehistoria de Valencia, en la cual nos visitaran todos los yacimientos ibéricos de la Comunidad Valenciana. Esto ha ido creciendo y, como bien has dicho, esto ya se ha convertido en algo más internacional, que era lo que queríamos, que la gente conociese lo que era la cultura íbera, no solo a nivell del nostre país, sinó també d'altres llocs. I la veritat que ha sigut un èxit de participació. Muchas otras comarcas, comarcas de la provincia de Valencia van a venir todos los yacimientos que conforman la ruta del Cibers, pero también van a venir de otras comunidades autónomas invitadas, como son, en este caso, van a venir este año de Castilla-La Mancha y de Aragón. Porque aquí podemos hablar de diferentes aspectos. Primero, que el próximo fin de semana, 9 y 10 de junio, en Olocau tendrá lugar una fiesta que ya lleva varios años consolidándose, como es Iberfest, y a partir de ahí, pues que hace muy poquito, hace escasas 2 semanas, Olocau era el primer municipio de la Comunidad Valenciana que se integraba dentro de esos municipios de recreaciones históricas a nivel europeo. Sí, a nivel nacional y a nivel europeo somos el primer municipio del País Valencià que hemos sido incorporados dentro de la Asociación Española y Europea de Recreaciones Históricas, y la verdad es que eso demuestra la importancia que está tomando y la relevancia que está tomando la Iberfesta a nivel y la fiesta de la cultura íbera en nuestro pueblo, a nivel no solo nacional como internacional, del gran trabajo que se está realizando, porque todo lo que realizamos está detrás del Museo de Prehistoria asesorándonos e intentando hacer una recreación
lo más fiel y digna a lo que significaba hace 5 siglos. Porque estamos hablando de que hay países tan importantes como España, Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania, Italia, o sea, no falta ningún país, y de Valencia, de la Comunidad Valenciana, podemos decir que el único municipio que representa, mira, si hay historia en la Comunidad Valenciana y recreaciones, es Olocau, es el referente, ¿no? Sí, yo creo que, como hemos dicho, desde la corporación municipal, desde el ayuntamiento y desde el pueblo de Olocau, porque esto no sería posible sin el trabajo de todo un pueblo, de todos sus habitantes, que desde el primer día se han volcado por participar, pasarlo bien y dar a conocer nuestra historia y nuestra cultura. Somos un pueblo pequeño de 1.800 habitantes. Como estábamos comentando antes, la historia que intentamos teatralizar es la cultura íbera. Estamos hablando de 2.500 años de Cristo, o sea, podemos trasladarnos a esa época en Olocau y la verdad es que estamos orgullosos de dar ese paso más allá y sobre todo seguir haciendo las cosas bien y todos los valencianos y valencianas tienen la posibilidad de pasar un día genial, un fin de semana en Olocau y meterse en una máquina y ser teletransportados a hace 2.500 años antes de Cristo y disfrutar. Que tenemos esa fiesta que va a ser un referente, Iberfest, que la están viendo en pantallas ustedes en estos momentos, el 9 y el 10 de junio, una fiesta sin duda que ha ido consolidándose cada año. Pero antes, este próximo fin de semana, el día 2, tenemos una cita importante también con la cultura, en este caso con la cultura Jobs, en este caso después de 40 años, ¿no? Sí, lo que hemos intentado este fin de semana con el Museo de Prehistoria y con todas las entidades colaboradoras, que pues lo que es desde la Diputación del Área de Cultura, la Diputación del Área de Turismo, el Patronato de Turismo o la Consellería, en este caso, desde la Agencia Valenciana de Turismo, sin ellos no sería posible dónde estamos, ¿no? Y dónde queremos ir en el futuro. Lo que vamos a celebrar este fin de semana, que es el comienzo de la Iberfesta, es un reconocimiento público al trabajo en este caso, de Elena Bonet y Consuelo Mata, que fueron de las primeras personas que empezaron a excavar en el Puntal del Jobs hace precisamente ahora 40 años. Intentamos hacer unas jornadas, van a ser unas jornadas con distintas catedráticas, incluso de la universidad, que vienen de Madrid, y distintas arqueólogas, todo mujeres. ¿Qué ha significado la mujer dentro del mundo de la arqueología? Yo creo que es un hito importante. Todo esto va a ir acompañado de una exposición de estos últimos 40 años, con fotografías del museo, de los vecinos de Olocau. Y lo que intentamos es eso, hacer las cosas bien y que la gente en el siglo XXI sea consciente de que en el siglo XX ya había unas mujeres que no eran unas Indiana Jones, eran mujeres que estaban trabajando por la arqueología y que hay que reconocerles y admirarlas para nosotros el trabajo que han hecho durante todos estos años. Mujeres y de nuestra tierra, ¿eh? Que ahí tenemos, hay que dar, como decía, ¿no? Primero hay que darle el enhorabuena al municipio de Olocau, a su corporación municipal, al alcalde al frente, por esa importancia, ¿no? De tener el municipio de Olocau como referente dentro de toda la Comunidad Valenciana y en nuestro país y a nivel europeo. Esa jornada del día 2, en la que, bueno, no hay que perderse después de 40 años, ¿no? Ese momento histórico, sin duda, cuando empezó esas primeras edificaciones. Y todo esto, al final, finaliza en el fin de semana del 9 y el 10 en un Iberfest, una fiesta, sin duda, para los vecinos, para los más de 1.800 vecinos allí censados, pero muchos más que residen cada día en el municipio de Olocau, pero sobre todo para todos aquellos que podemos ir y disfrutar de esta fiesta que, sin duda, se ha convertido en un referente porque además la hacéis que así sea, ¿no? Además, haciéndola interactiva, ¿no? Con todos aquellos que asisten al municipio. Sí, por supuesto. La feria es la Iberfesta de Olocau, y lo que vamos a intentar trasladar el 9 y 10, cada año vamos cambiando un poco lo que es la temática. Este año, como hemos visto en el cartel lo que vamos a intentar son las 5 pruebas de Nahuiba, ¿no? Es un cuento que hemos intentado hacer en el cual hay 5 pruebas que se podrán realizar durante todo el fin de semana, o sea, todas las familias o cualquier persona podrá realizar esas pruebas, y esas pruebas van a ser pues de habilidad, de trenzar esparto, de pintar, de preguntas sobre la cultura íbera. En cada prueba, que durará aproximadamente unos 20 minutos, pues la gente participará
realizando esas pruebas, y si pasan todas las pruebas, en cada prueba se les irá dando una chapa identificativa como que han pasado esa prueba, y si consiguen pasar todas las pruebas, pues desde Nahuiba, ¿no?, desde el pueblo de Olocao, en representación a conocer esa cultura íbera, podrán participar por la noche en el desfile del solsticio de verano, que terminará en la Casa de la Señoría, en la cual pues ya serán unos íberos más del puntal del Llops, y podrán disfrutar con nosotros pues de bailes, vinos, también habrá algo de comida íbera, y todo esto de alguna manera para que se sientan pues eso, conocedores de lo que es nuestro arraigo, lo que es la cultura íbera dentro de nuestro país y del pueblo valenciano. El traje, como hemos visto en imágenes, me imagino que ya lo tiene preparado, pero la prueba ya está preparado para realizar esas pruebas el alcalde. Pues si te digo la verdad, no sé en qué van a consistir, no me han querido... Pero participará. Hombre, por supuesto, participaré como un vecino más, como no puede ser de otra manera. Espero que alguna de las autoridades que nos acompañen, al igual que siempre lo hacen, puedan participar de las mismas, y sobre todo pues yo creo que vamos a pasar unos días muy bonitos, pero todo esto además va acompañado de otras actividades que ya tenemos. Pues tenemos infinidad de talleres, tenemos todos los stands de la ruta del Sibes Valencia, en el cual vienen pues ayuntamientos, todos los ayuntamientos que conforman la ruta. Como he comentado antes, también vendrán de otras comunidades autónomas, y todo esto va a ir añadido pues todas las actividades que hemos celebrado durante todos los años, pero también tenemos la tercera ruta de la ruta de la tapa íbera, o sea, al mediodía te puedes tomar tus tapas íberas, y estamos intentando también hacer una cerveza, porque en la época íbera ya se consumía cerveza, eso es algo que está ahí y que se ha podido, entonces estamos ahí elaborando la cerveza de Nahuiba también, para que la gente pueda degustar la cerveza de Nahuiba, y la verdad es que es una oportunidad única a menos de 25 minutos de Valencia, de disfrutar de lo que es la cultura, de lo que es nuestras tradiciones, nuestra historia, de una manera lúdica, pero al mismo tiempo muy educativa, lo que hemos intentado transmitir. Pues dicho queda, alcalde, que nosotros intentaremos estar, como no, en esa Iberfest, no perdernos esa fiesta del municipio de Olocao, que enhorabuena por ese trabajo realizado durante todo este tiempo, y a seguir trabajando y sobre todo a disfrutar de la fiesta de Iberfest el 9 y el 10 de junio. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros de Iberfest a una fiesta que llega este próximo fin de semana, la festividad grosa de la ciudad de Valencia. Y en torno a esa fiesta pues hay un museo, Casa de las Rocas, en la ciudad de Valencia, que es uno de los museos más visitados en nuestra ciudad. Para muchos valencianos desconocido, pero que está y que pueden disfrutar de la fiesta, una de las fiestas más singulares de nuestra ciudad durante todo el año. Nosotros vamos a disfrutar y visitar ese museo previa a esa festividad del próximo fin de semana. El Museu del Corpus de València acull les roques, carruatges sobre els quals hi ha representades diferents escenes bíbliques i que desfilen en la processó del Corpus Christi. Es va començar la seva construcció en 1435, quedant definitivament acabada l'any 1477. En aquesta casa vivia el capellà de les Roques i en ella es guardaven, a més, figures, vestits i tota classe d'objectes que tenien alguna relació amb la festa. Pues este museu, bàsicament, el que mostra és les peces que configuren la processó del Corpus i la festa del Corpus. Evidentment, les peces més importants, més antigues, són les roques, la col·lecció d'11 roques que estan pròpiament en la Casa de les Roques, és quan n'hi ha 8 i 3 més que estan en l'edifici del Museu del Corpus, però que també n'hi ha altres elements de la processó, com els gegants, els nanos, les al·legories, els símbols de molts personatges bíblics. També tenim totes les forces que representen el mal, que és la Cucafera, la Tarasca, el Drac Sant Jordi, Santa Marta, Santa Margalit. Vull dir que n'hi ha un munt d'elements també simbòlics que d'alguna manera tots junts el que intenten recrear és la complexitat de la festa del Corpus. I actualment, un reclam no sols per als valencians, també per als turistes. Cada vegada més, perquè actualment estem ja quasi en els 70.000 visitants anuals, dels quals pràcticament un terç són persones visitants estrangers, i en aquest sentit pense que és cert que no se coneixia massa, però arran de la reforma que farem l'any passat, que incloïa un logo
del corpus, del museu, incloïa una sèrie de banderoles externes, una sèrie de reclams per a que la gent vinguera, més tota la reforma museogràfica interior. A partir d'aquesta reforma, jo penso que la gent sí que està redescobrint el museu, i jo penso que el més positiu és que redescobrint el museu a cap i a la fi en si mateix és important, però el museu a cap i a la fi és un reclam per a que la gent es fixi en la festa. Però també és cert que després d'haver sigut víctima de totes i cadascuna de les riuades que al llarg de la història ha patit la ciutat de València, va arribar a estar fa uns anys en perill. Per decisió municipal es va restaurar en 1980 i va poder tornar a acollir les roques en 1983, al temps que transformar-se en el futur Museu del Corpus Valencià. La seva edificació és tan curiosa com original i digna d'admirar. En 1998 es van iniciar les obres al carrer Roteros per ampliar l'espai de la citada casa, que és una bona mostra de la importància d'aquesta celebració. Pues porque es la única procesión donde salen personajes bíblicos, personajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Hay una población en Italia, Orvieto, que el día de la festividad del Corpus salen personajes medievales y tal, montados a caballo dentro de lo que es la procesión, pero personajes del Antiguo y Nuevo Testamento, y luego como colofón, esa magnífica custodia que tenemos, dudo que haya ninguna tan importante como esta. Pues yo creo que se encuentra muy bien, estamos ampliando año a año, aunque todos los años suele haber bajas, por desgracia, por gente que fallece y gente mayor, pero el año pasado puedo decirte que bautizamos a más de 30 niños, pero niños de entre 5 a 12, 14 años. Quiero decirte que somos casi 700 corpusianos ahora y vamos por un camino muy bueno. La asociación participa en todos los actos a la que se invita, semanas culturales en fallas, en pueblos, en fin, es una forma de difundir y de dar a conocer esta fiesta. Passat, present i futur. Una celebració de les més importants d'Espanya i que cada any ompli el centre de la capital del Túria. Es remunta al segle XIV, durant anys fou considerada la festa grossa de la ciutat de València i ha sigut declarada bé d'interès cultural immaterial. I per a parlar precisament d'esta festa, la festivitat del Corpus, que comença ja, que ja està al carrer, perquè a partir de demà ja estarà al carrer, i sobretot durant tot el cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, la festivitat grossa del Cap i Casal. Tenim con nosaltres el president i els directius de l'Associació d'Amics del Corpus de la ciutat de València, precisament per això, no? Per a parlar d'esta festa, de més, con este dolcet que porten sempre als mitjans de comunicació, este dolcet molt dolç, que sobretot de més, pues, representa això, no? Lo que és un dels aspectes més simbòlics, no? De la festivitat del Corpus així a la nostra ciutat de València, que és diferent a la resta de tota Espanya. Primer perquè el Corpus es celebra demà, dijous, a tota Espanya, en el nostre cas serà el pròxim diumenge, i a més, pues, con diferents singularitats i aspectes que fan diferent la festivitat del Corpus a la resta d'Espanya. Així que per a parlar de la festa tenim con nosaltres al president. ¿Qué tal? Buenas tardes. Molt bona vespre, sí está. Buenas tardes, ¿todo bien o qué? Muy bien, perfecto. Y Ana Nebot, que sin duda pues, acompaña siempre en una de las pilares básicos también de la asociación del Corpus. Por supuesto que ella me acompaña a todos los sitios donde le apetece y donde puede llegar, sí. Bueno, pues estáis como en casa y bueno, que celebrando ya la festividad del Corpus, ¿no? Celebrando ya estamos ahí un año más, deseando ya que llegue para disfrutar de la fiesta y disfrutar de Valencia. Hablábamos del pastel, es que representa la festividad del Corpus, porque esto representa lo que es la moma, el baile de la moma, con los 7 pecados capitales. Sí, sí, así es. Es una tradición que ya estamos haciendo muchos años, de repartir a todos los medios de comunicación, prensa, televisión, pues este hermoso pastel que, bueno, que es bastante ligero a la hora de tomar y que, bueno, representa pues ni más ni menos que una de las figuras muy importantes en nuestro corpus, como es la moma y los pecados capitales que bailan siempre alrededor de ella. Los 7 pecados que saldrán a bailar el próximo domingo por la mañana y el domingo por la tarde antes de la procesión. Una fiesta que ya está preparada todo, ya tenemos todo preparado, ¿no? Para que salga la fiesta y las rocas a la calle. Sí, sí, por supuesto que está todo organizado. Esta semana estaban dando los últimos retoques a las rocas para limpiarlas y dejarlas muy bonitas. En unos días pondrán ya la flor, mañana seguramente.
y están las 11 preparadas para salir y procesionar. El viernes se sacarán todas, se llevarán hasta las Alamedas y luego ya por la noche, a partir de las 8 del día 1, iremos llevándolas todas poco a poco hasta la Plaza de la Virgen, donde se quedarán hasta el domingo. La primera cita la tenemos el viernes. A partir de las 8 de la tarde se traslado de las Rocas, desde el Paseo de la Alameda, junto a las Torres de Serrano, hacia la Plaza de la Virgen, donde a partir del sábado tenemos una cita en conocer la fiesta y en conocer las Rocas, ¿no? Que tienen mucha historia que Sí, contar. a partir del sábado por la mañana, a las 10 de la mañana, entran nuestros monitores de las rocas, que son unos corpusianos que voluntariamente y gratuitamente, pues a todas las personas que se acerquen a la Plaza de la Virgen, pues les explicarán el significado de las rocas y sobre todo el significado de la fiesta. Serán en varios idiomas y totalmente gratis y estarán a disposición pues, de todo el mundo. Unas visitas que se han ido poco a poco siendo un éxito, ¿no? de participación de valencianos y turistas que participan Sí, en la ellas. verdad es que sí, incluso este año va a colaborar el Ayuntamiento también colocando unos paneles informativos delante de cada monumento, delante de cada roca, para que la gente, sobre todo en esos días que la Plaza de la Virgen está llena de turistas, pues que sepan qué es lo que están viendo, la historia que tiene cada una de las rocas y el significado, lo que ha significado siempre cuando antiguamente se representaban los misterios sobre las rocas. A partir de ahí continúan los actos en torno a la Festividad del Corpus, concierto por la noche de la Banda Municipal de Valencia, también tenemos ese concurso de balcones y fachadas adornadas y esos premios que se dan, ¿no? Que el propio sábado por la noche. Sí, este año queremos destacar que ha aumentado la participación tanto en el concurso de balcones como fachadas, pero sobre todo en el de escaparates, que realmente siempre había un par de escaparates, este año hemos llegado a 4, la verdad es que estamos muy ilusionados y muy contentos, y los premios, el jurado saldrá el sábado por la tarde y los premios los daremos durante la nit de festa el sábado por la noche. La nit de festa, bueno, pues es una noche para nosotros muy bonita y festiva, donde se recorre el sentido inverso de la procesión y se va parando delante de los balcones y fachadas premiadas y se sube a darles el premio. Se nota que se ve la crisis. Parece ser que sí, que se va notando. No, porque es costoso únicamente elaborar todos estos balcones y fachadas. Sí, la verdad, y sobre todo cuando hace unos años se establecieron unas normas para evitar balcones y fachadas engalanadas con flor artificial. O, lógicamente, pues todos sabemos que el precio de la flor natural no tiene nada que ver con la otra, con la artificial, pero sí, las normas se hacen así y cada año va aumentando el número de participantes. Pues la fiesta ya está prácticamente en el carrer, pero sobre todo la jornada del domingo, el día grande de esa Festividad del Corpus, la festa grossa de la ciudad de Valencia, con esa importancia que veíamos en el vídeo anteriormente que ha tenido la fiesta del Corpus en la ciudad de Valencia, que es una de las fiestas más importantes referentes a la ciudad, que luego se la fue comiendo el mundo de las fallas, pero que a lo largo del tiempo ha ido sobreviviendo, ¿no? Y que esa fiesta se mantiene, ¿no? Sí, la verdad es que, por poner un ejemplo, la asociación estamos ya rondando los 700 asociados. Es una asociación que funciona muy bien, que se mantiene muy viva y que, bueno, pues que cada año procuramos esforzarnos más y, bueno, pues vamos consiguiendo cosas. Se ha conseguido el arte floral este año, que vuelva otra vez a salir a la calle. En fin, vamos intentando mejorarla y, sobre todo, darla a conocer más a la gente, más a los valencianos, para que se sientan orgullosos de tener una fiesta como la nuestra. Vamos, antes de hablar de los propios actos del domingo, que es donde hay que llamar a que la gente participe y que salga a la calle a disfrutar, pues, precisamente lo que estamos viendo en imágenes, ¿no? De esa procesión y de esos actos que hay en torno a el próximo domingo. Hablabas de la recuperación del arte floral en la calle, además, de una forma muy bonita, ¿no? Es decir, Sí. antes se ha adornado todo el recorrido de la procesión del Corpus. Ahora una única zona donde, bueno, se va a poner todos los esfuerzos para que represente, ¿no?, esa festividad del Corpus, ¿no? Hace 2 años se dejó de montar el arte floral por motivos estrictamente económicos. O sea, era una barbaridad de 12 monumentos que se hicieron años atrás. El último año bajamos a 8.
Entonces se nos ocurrió la idea de por qué no hacer un solo monumento floral. Hablamos con Juanjo García, nuestro querido y amigo corpusiano. Él nos dio la idea de hacer, por medio de un boceto de vareta, hacer algo. Bueno, nos dio unos dibujos, nos gustó este que hemos decidido, que son 4 columnas con la figura del cáliz, una réplica del cáliz que tenemos en Valencia, de 4 metros de altura. Y claro, entonces pensamos, la segunda parte, ¿cómo lo recubrimos de flor? Por medio de unas carambolas llegó a oídos del ayuntamiento, hablamos con la concejalía de Parques y Jardines, hablamos con Pilar Soriano, le interesó la idea, le pareció muy bonita, y sobre todo por la posibilidad de involucrar a la Escuela de Jardinería. Ellos se pusieron en contacto con nosotros, llegamos a un acuerdo y todo lo que es el recubrimiento del arte del monumento floral irá elaborado por la Escuela de Jardinería del Ayuntamiento de Valencia. Se montará lo que es la parte de madera de vareta, se montará el jueves por la tarde, y el viernes a primera hora de la mañana la escuela participará montando toda la flor sobre el monumento. O sea que va a ser un momento que, sí, con la intención de poder cada año poder claro, llegar a cualquier punto, ¿no? La idea es que esos 4 metros de altura, la idea este año es ponerlo definitivamente en la Plaza de la Virgen, justo delante de la Generalitat, pero la intención es cada año cambiarlo de sitio, siempre buscando el recorrido de la procesión. Pues no sé, se nos ocurrió también para el año que viene quizás delante de la lonja, delante de los Santos Juanes, Plaza de la Reina, puntos claves, ¿no? Puntos estratégicos por donde la procesión pasa y para que todo el pueblo valenciano lo pueda contemplar. Y a partir de ahí el domingo, ¿no? Primero por la mañana ese convite donde pues hay que participar del mismo a partir de las 12 de la mañana, ¿no? Aproximadamente. Sí, a las 12 de la mañana empieza la cabalgata del convite. Los personajes que salimos del seminario, y en la plaza de Manises se incorporan las danzas, todas las danzas que van delante de nuestro. Y bueno, acabará como siempre con la de Goya. Con la de Goya, con la chopá. Y a partir de ahí esa procesión, que es la que finaliza, digamos, todo el corpus, sí, con esa custodia que siempre tiene que entrar a la catedral antes que decaiga el sol, y que bueno, se espera la participación de todos los valencianos y valencianas, ¿no? Sí, a las 7 de la tarde se inicia esa solemne, esa magnífica procesión que tenemos, que es el fin y el objetivo es acompañar a la custodia y el pasear por las calles de Valencia al Santísimo. Y bueno, participación de los corpusianos, todas, ya tenemos los 285 trajes preparados, y incluido el tuyo también, como no. Y gente, pues qué te puedo decir, que cada año, y lo vivimos con la última procesión, la de la Virgen de los Desamparados, había una barbaridad de gente viéndola, y eso es lo que pedimos, es que la gente esté en Valencia, que participe, que vea y que disfrute de esta magnífica festividad. Bueno, entonces estaremos atentos el próximo domingo, lo contaremos la próxima semana. Enhorabuena por ese trabajo que realizáis en los amigos de la Asociación Amics del Corpus de la Ciudad de Valencia, a seguir trabajando, a seguir sumando adeptos a esta festividad y sobre todo jóvenes, que es el futuro de la fiesta. Gracias por visitarnos, nosotros nos marchamos, no tenemos tiempo para más, volveremos la próxima semana aquí en 7 Valencia. Hasta entonces, informarnos que siempre pues, estaremos al lado de las fiestas, como siempre, en el diario digital www.vivelasfiestas.es, y hasta la próxima semana, donde contaremos la festividad del Corpus y otras más fiestas que se desarrollen aquí en la provincia de Valencia. Adiós.